Bendiciones con todos. Tema 32. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Felipe y el etíope, parte 2. Y utilizamos Hechos capítulo 8, versículo del 27 al 40. Como hemos dicho antes, vamos a ir leyendo las citas bíblicas a medida que explicamos. Bueno, en esta segunda parte, ya Felipe tiene el encuentro con el etíope. Felipe hace caso al llamado del Espíritu Santo para que vaya donde este hombre que está leyendo la palabra y no la entiende. Felipe fue obediente al llamado de Dios y se dirigió solo al camino poco transitado entre Jerusalén y Gaza. Precisamente allí, en el lugar menos esperado, el Señor tenía planeado un encuentro divino. ¿Qué les parece? Sí, veamos lo que dice Hechos capítulo 8, versículos 27 y 28. Él se levantó y se fue, Felipe, ¿no? Y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Mire, iba leyendo la palabra. Evidentemente, la visita del funcionario a Jerusalén no era diplomática, sino religiosa. Él fue al templo a adorar, probablemente llevando ofrendas. El hecho de que estuviera leyendo Isaías revela mucho, ya que no cualquiera tenía rollos de la Biblia, los cuales estaban escritos en hebreo, a menos que estuviera leyendo la traducción al griego, la única en ese tiempo, aunque ese idioma también hubiera sido extranjero para él. En circunstancias normales, un funcionario no hubiera entablado conversación con un peatón común, pero el Señor abrió la oportunidad. Mire cómo el Señor hace, es maravilloso. Leamos lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 29 al 30. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías, iba leyendo, y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Precisamente el texto de Isaías que el etíope estaba leyendo es el capítulo 53, donde se profetiza acerca del Mesías. Miren lo que dice Hechos capítulo 8, versículos 32 y 33. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió él su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. No es casualidad que el etíope estuviera leyendo esa escritura. El Espíritu de Dios lo llevó a esa escritura para que Felipe le pudiera dar la revelación de Jesucristo y las buenas nuevas del Evangelio. En Hechos solo se mencionan unos versículos, pero leamos todo el capítulo para apreciar todo este texto. En Isaías capítulo 53, versículo del 1 al 12. Es un capítulo maravilloso. Póngale mucha atención. Habla de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes y por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con él rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano será prosperada. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevando él el pecado de muchos, e intercediendo por los transgresores. Qué cosa, ¿no? Qué obra maravillosa hizo el Señor Jesucristo. Y este etíope está leyendo, pero no entiende. Entonces Felipe, que es uno que entiende la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo mueve allá. En retrospectiva, nosotros podemos saber que Isaías está hablando de Jesús, pero el etíope no sabía, pues no le conocía. Ante su pregunta, Felipe aprovechó a compartirle de Jesús y cómo él cumplió esas escrituras y mucho más. Miren lo que dice Hechos capítulo 8, versículos 34 al 35. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Mire, nota, aquí Lucas se refiere al etíope como eunuco. El eunuco es un hombre que ha sido castrado. En tiempos bíblicos eso era una práctica común, no en Israel, pero sí en las naciones gentiles. Era una medida para evitar que los funcionarios, quienes tenían acceso abierto al palacio real, pudieran involucrarse con las mujeres del palacio, que solían ser muchas. Como no podían tener familias, se dedicaban por completo a servir al rey. Por ello, los altos puestos del gobierno venían a un alto costo personal, eran castrados. Esta práctica era mal vista en Israel, como dice Deuteronomio 23:1. Sin embargo, hay un versículo muy especial en Isaías que habla sobre los eunucos, que, aunque no eran aceptados por su estado físico, el Señor les abriría las puertas de su reino a aquellos que se acerquen a él y cumplan sus mandamientos, produciendo así fruto espiritual. Sí, lo mismo aplica a los extranjeros. Escuche lo que dice Isaías capítulo 56, versículos del 1 al 7. Así dice el Señor: preservad el derecho y haced justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que a ello se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo, y guarda su mano de hacer mal alguno. Que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga: ciertamente, Señor, me separará de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí soy un árbol seco. Porque así dice el Señor: a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de los
hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo les traeré a mi santo monte y les alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados por mí en el altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mire cómo Dios en su casa acepta a todos, pero aquellos que obedecen su palabra. El eunuco creyó y se bautizó. El Señor usó el libro de Isaías para permitir que el etíope eunuco oyera el evangelio. Él oyó las buenas nuevas y creyó en Jesús. De inmediato quiso dar el primer paso bautizándose. Mire, Felipe le hace una explicación pero detallada de la palabra, ¿sí? Lo que significaba, y le habla del Señor Jesucristo. ¿Y la reacción cuál es? Él decide convertirse. Él decide dar un paso de fe. Y él decide, y sabía del bautismo, mire, y él toma la decisión. Leamos lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 36. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Maravillosa historia, ¿no es cierto? Aquí no solo vemos un milagro espiritual, sino también natural, ya que ese camino por el que transitaban es desértico. Es un milagro que hayan encontrado agua. Y no solo eso, sino que haya sido lo suficientemente profunda para sumergirse. Tal vez encontraron un oasis o una poza que se formaba temporalmente por las lluvias. Pero lo total que había agua. Total que el hombre aceptó a Cristo. Total que el hombre dio el paso del bautismo inmediatamente. Y eso es maravilloso. El Señor se provee de todo cuando complacer a alguien que quiere obedecerle. Y eso es maravilloso. Luego del milagro del bautismo, el etíope, vemos otros milagros. Por ejemplo, Hechos capítulo 8, versículo 39 dice, al salir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe nuevamente y no le vio más el eunuco, quien continuó gozoso su camino. Es que con Cristo hay una vida llena de gozo. No es de sorprender que en ese momento en que el evangelio se estaba expandiendo más allá de Jerusalén, el Señor quisiera que el mensaje llegara también a los creyentes en Etiopía, pero también a otros lugares. Y allí envió el Señor a Felipe y a los demás seguidores también. Mira lo que dice Hechos 8:40. Mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mire, por la acción de un hombre que aceptó a Cristo, que dejó ser lleno del Espíritu Santo. Primero en Samaria hace prodigios y señales. Luego el encuentro con el eunuco, que se convierte y se bautiza. Y luego sigue predicando Felipe en Azoto y por todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Está predicando, anunciando la palabra de Dios. Es lo que la iglesia tiene que hacer hoy. Es lo que los cristianos debemos hacer hoy. Predicar la palabra, anunciar la palabra de Dios en uno y otro lugar. Es urgente que la iglesia se levante. Y yo por eso creo que para que la iglesia se levante, el Espíritu Santo tiene que derramarse. Esta gente se mueve con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Por eso pedimos, Espíritu Santo, derrámate, derrámate una y otra vez para que la iglesia se levante a predicar tu palabra hoy, que se necesita ese mensaje con urgencia. Ahora, venga Cristo.
haga una conversión verdadera. No solo en repetir la oración, que usted sienta ese deseo de cambio en su vida. Siente ese deseo ser usado por el Señor, como usó a Esteban, como usó a Felipe, que hemos visto hasta este momento de esta historia del libro de los Hechos. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Y decimos amén. Se convirtió en un hijo de Dios. Deje que el Espíritu Santo le llene. Deje que el Espíritu Santo le lleve a leer la palabra en cada momento, cada día, a buscar e interpretarla. Él mismo le va a ayudar con una interpretación. Él mismo le va a poner el ánimo para aplicarla, para obedecerla. Él mismo le va a dar el ánimo para que usted la predique, mientras le utiliza al Señor para hacer prodigios y señales. Eso es maravilloso. Mientras que oramos, mientras que usted ora, mientras que usted canta, mientras que usted sigue viniendo a la iglesia, donde seguimos aprendiendo estas maravillosas verdades que llenan nuestras vidas. Sí, es tan importante. Y le damos gloria a Dios porque si usted aceptó a Cristo de todo corazón, mañana usted dirá, es verdad. Mañana usted dirá, el Señor está haciendo prodigios y milagros a través de mi persona. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa, mi Dios. Tu palabra fiel, tu palabra que nos enseña, tu palabra que nos da lecciones de vida. Como en el caso de Felipe, que sigue predicando, no para de predicar, obedece la voz del Espíritu Santo, las personas se convierten, sigue haciendo milagros y prodigios, va por un pueblo, por otro pueblo, por un pueblo, por otro pueblo, predicando la palabra de Dios. Y que en esos tiempos no había la comunicación, no había el transporte, no había la facilidad de comunicación como la hay ahora. Él caminaban caminos desérticos como acabamos de ver, ¿sí? Lugares solitarios, pero no les importaba. No tenían los zapatos cómodos que tenemos hoy día nosotros. No les importaba. Lo importante es que la gente supiera que hay un Salvador. Y hoy día, amigos, hermanos, ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día, hoy día el mundo nos da la facilidad para predicar. Tenemos carros, motos, bicicletas, calles, carreteras estables. Tenemos el internet, donde tenemos los WhatsApp, los TikTok, los Facebook, los correos electrónicos y entre otras páginas que con presionar un botón llevamos la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Mire la facilidad que tenemos. Y aún teniendo la facilidad de hoy y el Espíritu llamándonos a hacer, a predicar, no lo hacemos. Por eso, el Espíritu Santo vuelve a derramarte en la iglesia, en cada uno de los miembros, para que comprendamos estas verdades, para que hagamos uso de todo lo que tú nos has dado, de todo lo que la ciencia nos ha dado, para presentar, para llevar el mensaje tuyo, Señor, que hoy día es urgente. Derrámate en la familia, derrámate en los amigos, ¿sí? Y que esta palabra cumpla su propósito, que esta palabra dé fruto, que esta palabra permanezca, que esta palabra traiga una cosecha, que esta palabra traiga un cambio en la sociedad, porque ¿qué escuchamos? Muertes, secuestros, asesinatos por todas partes. Y eso nos produce angustia, nos produce miedo. Pero nadie debe detenernos cuando predicamos el mensaje del Señor. Nadie. Es más, el Señor ha dicho que Él nos acompaña. En Mateo 28, 19, 20, cuando Él da la gran comisión, Él dice, yo estaré con ustedes.
En otras palabras, yo los acompaño. El ángel de Jehová nos acompaña en esta labor. No tengamos miedo de predicar la palabra de Dios. Y por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando la palabra de Dios, sigamos poniendo en práctica y sigamos reenviando a otros. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.